RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a trasladarnos inmediatamente hasta Arequipa y gentilmente atiende la comunicación con RCR el profesor Iván Tupac Valdivia. Él es el director de la Escuela de Ciencia y la Computación de la Universidad Católica San Pablo de Arequipa. Profesor Tupac, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación con RCR, muy amable. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de poder conversar, ¿no? Y tocar algunos temas referidos aquí a la situación de la pandemia en Arequipa, en la región Arequipa. En efecto, ustedes están realizando un trabajo bastante, creo, encomiable, sobre todo en mantener informados, en mantener una data actualizada para medir la evolución y la prevalencia de la COVID o COVID-19 en Arequipa, ¿no? Coméntenos, ¿no? ¿Qué cifras están arrojando al momento en esta medición que ustedes hacen a través del Departamento de Ciencia de la Computación de la Universidad Católica San Pablo en Arequipa? Bueno, sí, te comento, ¿no? Que lo que hacemos es recolectar la información que la Gerencia Regional de Salud disponibiliza todos los días mediante sus redes sociales y un reporte que ellos colocan en un PDF, ¿no? Sacamos los datos ahí, que son básicamente datos acumulados, ¿no? Y también estamos usando datos, esos son justamente curvas obtenidas a partir de la Gerencia Regional de Salud. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, la curva roja es la curva de positividad. ¿Ya? Esa curva de positividad, acá la estoy visualizando en mi propia máquina, es la curva que nos muestra digamos, el porcentaje de cuántos que han sido testados con prueba molecular, con prueba de antígeno serológica, alguna de las tres, han dado positivo, ¿no? Entonces, ese es un criterio que es bien interesante de observarlo porque muchas de las recomendaciones que hay, inclusive de la propia Organización Mundial de la Salud, observan este criterio, ¿no? Tienen como dos límites. Uno que es el 5%, que si estás hacia abajo, hasta el 5%, estás en una situación que se puede llamar de control. No que estés sin pandemia, obviamente, pero sí en una situación de control. Ahora tienes el otro límite superior que es el 10%. Cuando llega al 10%, para arriba es que está teniendo un problema ya crítico. O sea, entre el 5 y el 10 es algo que hay que estar cuidando, ¿no? Y si tú te das cuenta, ahí estamos con una positividad. Hay dos medidas, ¿no? La positividad de la última muestra del día y la positividad de los 7 últimos días, o sea, esa que dice semanal, ¿no? Y vemos que ambas están por el 15%. La diaria última está en 15.91, que es lo que se reportó el día de ayer. Y eso nos da a entender que estamos en una situación crítica, ¿no? Entonces, si miramos esa curva, hay como una curva de tendencia junto a las barritas, ¿no? Esa curva de tendencia ha pasado del 10% ya hace buen tiempo, ¿no? Estamos fuera del, digamos, encima del 10% ya desde, a ver, quiero hacer una interpolación rápida, estamos desde encima del 10% a partir de inicios de mayo, primera semana de mayo, ¿no? Entonces hay un salto, estaba menos, de repente comenzó a estar más arriba, ¿no? Y en ese momento, por ejemplo, ya era interesante que Arequipa entre en una restricción de movilidad. Yo inclusive recuerdo, ¿no? Cuando hicieron la última revisión para el día 9 de mayo, ¿sí? Es la fecha, ¿no? Ya dije, nos van a poner en cuarentena la región Arequipa y específicamente a la provincia, pero bueno, solo hubo Islay y también hubo Caylloma, ¿no? Que ahora sí vamos a entrar provincia de Arequipa, y claro, ha permitido que esto continúe subiendo y ahora estamos con una positividad del 15%, ¿no? Que es complicada realmente. Hay otra curva que tienes ahí, que es la curva, la que está abajo justamente, esa que tiene un pedacito verde y un pedacito rojo. Esa es la curva, los datos de los casos activos y también están los casos de recuperados, las altas, ¿no? Entonces vemos que ahí podemos ver una historia, ¿no? La primera parte, que fue la primera ola del año pasado, de agosto, septiembre, bueno, que en septiembre estaba en bajada, y luego tenemos las dos olas que hemos tenido en este año, ¿no? La ola de febrero, donde hay un pico de 683 contagios en un solo día, que fue a fines de enero, ¿no? Hay una flechita ahí, ¿no? Con un numerito. Y más adelante tenemos otro pico que ahora es en junio, es el día 5, creo, no lo voy a verlo un poquito más grande. A ver, es el día 4 de junio, que teníamos 1,047, si no me equivoco, no he puesto el número ahí, ¿no? Entonces, de contagiados en un solo día. Y si te das cuenta, esa curva, que es las barritas rojas, está en alza, ¿no? Lo que da a entender justamente que estamos en una etapa de subida de la pandemia, ¿no? Entonces, y realmente es algo que ya se estaba visualizando desde el mes de abril, y ahora en mayo, que ya pasó, también ha estado subiendo, y ahora en junio sigue arriba, ¿no? Estamos con un promedio de 1,000 casos por día que se están detectando en Arequipa en esta última semana. Ahora, ¿qué respecto a los casos de
fallecimientos, ¿no? De acuerdo a los indicadores que se están manejando, profesor Tupac. Sí, claro, también es esa curva de fallecimientos que estaba hace un ratito y ahora ya no está, una que tiene varios colorcitos, sí, la que está abajo del azul. Esa es la curva de fallecimientos diarios también, que se ha tomado a partir de la Gerencia Regional de Salud, ¿no? Claro, la primera ola ahí vemos que hay bastante ruido, ¿no? Porque hubo muchas, digamos, días que había actualizaciones de una semana que me enviaron por ejemplo, de salud, lo enviaron junto y sale una barra alta, ¿no? Pero igual da para ver que hubo un aumento, una disminución, el aumento de febrero y que bajamos hasta marzo y en abril nuevamente está subiendo, ¿no? Inclusive en abril, si se ve ahí, ahora en junio, estamos teniendo picos bastante altos de fallecimientos, ¿no? Que estamos llegando a 42, a 53, hay un pico ahí que aparece, que es de ¿cuánto? De más de 60, 65, no, sí 65, pero después ya me informaron que fue una actualización, entonces esos datos están incluyendo datos de días anteriores. El de 53 sí ha sido un pico que sí se dio, ¿no? Y vemos que si ves esa curvita medio negra que está ahí, ese es también el promedio de la semana, ¿no? Los 7 últimos días fallecieron, no sé, 250, lo dividió entre 7 y es el valor que está ahí, ¿no? Y eso también nos da a entender que estamos en una crecida, ¿no? Si tú ves, contagiados está subiendo, positividad está subiendo, fallecidos está subiendo, y esa que está encima, la azulita, es la curva de los casos activos, es decir, los que están en este momento en cuarentena o están hospitalizados, ¿no? Que está sumando un valor de como 13,000. El numerito quiero verlo por acá, no sé si no lo estoy encontrando. Pero sí, está alrededor de 13,000, que también, acá está, 13,720, ¿no? Que también está en subida, porque estamos teniendo más casos que altas, ¿no? Eso se ve en la curva que tiene verde y rojo. Los verdes son las altas, que están más abajo, y los nuevos casos son lo rojo, que está más alto, ¿no? Entonces, al hacer la diferencia, hay un incremento de casos activos, ¿no? Ahora, analizando esta cifra que usted nos muestra, profesor Tupac, ¿eso qué significa? ¿Que la situación del coronavirus en Arequipa es grave y no hay una tendencia a la baja? ¿Esto se puede desprender de los estudios? Sí, en este momento, si tú ves las curvas, todas están en subida, ¿no? Y no hay ninguna que tenga una inflexión. Tal vez la que tenga algo de inflexión parece la positividad, ¿no? También la de casos, nuevos casos, ¿no? Está creciendo, pero está medio doblando, ¿no? Da a entender que ya estaríamos camino a un próximo punto máximo, ¿no? Que debe ser, todavía no ha llegado, pero sí ya debe aparecer, tal vez en 1 o 2 semanas, espero que sea, ¿no? Porque normalmente lo primero que se detecta es los casos, ¿no? Lo último que se detecta son los fallecimientos porque son consecuencia, ¿no? Entonces sí, realmente estamos todavía en subida, ¿no? Esperemos que esa subida en contagios comience a detenerse para darnos a entender que ya estamos llegando al pico de este bloque, ¿no? De esta ola, ¿no? Que podríamos llamarle una tercera ola. Ahora, otro de los indicadores que ustedes dan a conocer es la utilización de camas, ¿no? Tanto de camas UCI como camas pediátricas, ¿no? Y nos ha llamado la atención, en las camas UCI está el 99%, tenemos entendido, ¿no? Está súper alto. Y en el tema de las camas UCI pediátricas al 100%, ¿esto qué significa? ¿Que hay bastante atención en niños? Es que lo que pasa es que sí, justamente hay un detalle interesante, ¿no? Las camas UCI, tenemos camas de adulto, camas UCI para adulto, no estoy encontrando mi curvita, que dame un segundito. Voy a abrir la parte. Ya, aquí apareció. Entonces, claro, en el último reporte, esto ya no es dato de la gerencia regional, ese dato es de su salud, ¿no? Que es la Superintendencia Nacional de Salud. Es un dato que está a nivel nacional, lo filtramos por Arequipa, ¿no? Entonces, ahí he tratado de poner varias informaciones. Una de ellas es la ocupación de camas UCI, ¿no? Hay 115 camas UCI para adulto que están, digamos, instaladas, vamos a llamarlo así, y de esas 115, 114 ocupadas, ¿no? Estamos con una cama UCI, eso ha sido el día de ayer, ¿no? No, en realidad es del día 9, estamos hablando de hace 2 días, ¿no? Y de esas 114 camas que están con un paciente COVID, hay 110 que están con ventilador mecánico en uso, o sea, están entubados, ¿no? Y otros 3 que no están entubados, probablemente ya les han quitado y están empezando a recuperarse, probablemente, ¿no? Y más abajito comencé a incluir las camas UCI pediátricas, que también en la base de datos de su salud aparecen, y normalmente estaba 000, y hace como unos 5 o 6 días comenzó esos 3, ¿no? Y también hubo las noticias que había jóvenes, ¿no? Que estaban internados. Recuerdo que mencionaron en la gerencia que había jóvenes que tenían uno con síndrome de Down, me parece, ¿no? Que dijeron, están en UCI, entonces deben ser estos 3, ¿no? Entonces, eso es lo que estoy tratando también de informar para tener una idea de que hay ocupación de camas UCI con pacientes COVID pediátricas, que son 3. Tenemos 3 camas instaladas y las 3 están ocupadas. Ahora, manejando y teniendo en consideración la evolución que ustedes diariamente siguen,
hay un avance naturalmente del virus en Arequipa, ¿no? Ahora, Claro, sí. ¿esto qué significa? Que podríamos estar ingresando a una tercera ola, como algunos especialistas ya empiezan a mostrar esta preocupación, profesor Tupac. Sí, realmente ahí tal vez observando los datos podemos inferir, ¿no? Ha habido una pequeña ola segunda. Ahora, hay una cosa interesante, esa segunda ola de febrero ha sido simultánea con Lima, ¿no? En Lima también hubo, me acuerdo, la ola en febrero, que comenzaron a buscar el oxígeno, se veía en las noticias, y acá llegó marzo y empezó a bajar la ola, y en Lima todavía no había empezado a bajar. Y dije, bueno, en Arequipa ha sido una olita, qué bueno, decíamos, ¿no? Pero llegó abril y la ola volvió, o sea, bajó y ¡tum!, de una curva, ¿no? Eso lo puedes ver en hospitalización, lo puedes ver en lo que hemos visto hace poquito de contagios, de activos, ¿no? Entonces, ahí hay algo que ha cambiado el comportamiento de la pandemia acá. Inicialmente, yo mismo pensaba, ¿por qué ha cambiado? Tal vez ha llegado pensaba inicialmente, porque en Lima ya se había detectado la variante andina, ¿no? Que es la que estaba, no me acuerdo qué porcentaje, bastante alto, ¿no? Entonces, Lima y Arequipa tienen movimiento por ser ciudades grandes, entonces hay una probabilidad de que esa variante llegue por acá. Esa era mi idea, ¿no? Pero es una suposición mía, porque digo, ¿por qué ha cambiado el comportamiento? En vez de seguir bajando, dobló y se volvió a subir, ¿no? Puede ser una variante de más contagio, con más grado de contagio. Es una elucubración, ¿no? Pero eso ha visto que ahora esa ola está subiendo, y hace poco han anunciado, ¿no?, que ha habido una variante, un caso de variante india que en Arequipa. Claro, ahí nos ha puesto en alerta a toditos, ¿no? Es importante en este momento hacer una barrida, ¿no?, un barrido con secuenciamiento, ¿no?, a partir de pruebas moleculares para poder detectar realmente con qué variantes estamos aquí en la ciudad de Arequipa, ¿no? Principalmente la ciudad, ¿no?, porque es donde hay más movimiento de personas, somos más de 1 millón de personas acá, ¿no? Estamos dialogando con el profesor Iván Tupac, ¿no?, Valdivia, él es director de la Escuela de Ciencia de la Computación de la Universidad Católica San Pablo de Arequipa, ¿no? Otro dato, ¿no? ¿Cuánto efecto ha tenido la vacunación en Arequipa, ¿no? Porque también eso puede ser un efecto para la medición que ustedes hacen, el seguimiento que ustedes siguen, ¿no? Claro, sí, esa es una cosa interesante que todavía no la tengo bien detectada, ¿no? Porque lo que estamos logrando nosotros en Arequipa es seguir el plan de vacunaciones a nivel nacional, ¿no? Quiero ver las vacunaciones, dame un segundito. Tenemos por dosis, acá está. Sí, acá la tengo. No sé si esa curva la tienes ahí. O sea, no, pero la puedo explicar, no hay problema. Sí, no hay problema, voy explicando. Entonces, hemos tenido ya un avance de vacunación que está, digamos, hasta el momento se han vacunado con primera dosis 142.426 personas, ¿no? Ha habido un bloque ahora de los de 60 y 70 años que están todavía por la segunda dosis, ¿no? Y segunda dosis ya inoculada, tenemos 59.748, pero este dato es hasta el día 8, incluso cuando ayer hice la carga no había datos del 9, ¿no? O sea, no te tengo datos del día anterior. Hoy día, ojalá que ya haya datos hasta ayer 10 para poder aumentar esa cantidad, ¿no? Porque ya estamos haciendo vacunaciones, digamos, alrededor de 7.000 personas por día, ¿no? Entonces eso debe sumar. Pero si miramos el número de segunda dosis, ahorita 59.748, que está obviamente orientado a tercera edad, y los que han sido vacunados al inicio del cuerpo médico, todavía es bajo, ¿no? Entonces, tendría que haber alguna forma de observar, por ejemplo, mortandad por edades, si es que está disminuyendo, ya se notaría el efecto, ¿no? Un dato digamos que sería súper interesante de tener, pero no lo tenemos, es pacientes hospitalizados, por lo menos por edad, ¿no? Este paciente tiene 40, este paciente tiene 70, y ver la historia, y si ves que eso está disminuyendo, digamos, los de mayor edad, es un indicio claro de que la vacunación está surtiendo efecto. Ahora, en referencia a las provincias, ¿ustedes tienen alguna data o han tenido algún indicador? ¿Qué provincias son las que presentan mayores casos, mayor prevalencia, mayor incidencia? Ya, he estado viendo, ese dato creo que no está publicado, pero sí, por acá tengo del SINADEF, que también estoy revisando SINADEF, un filtrado por provincias. Entonces, las provincias ahorita que están con más casos, obviamente es la provincia de Arequipa por ser la que tiene la ciudad capital, y también tenemos la provincia de Islay, Caylloma, que son las dos, digamos, que tienen un poco menos, bueno, las, digamos, segundas en población, ¿no? Con respecto a Arequipa. Pues tienen población regular y tenemos varios casos ahí. Solo que tengo los números, estoy buscándolos ahorita, a ver si los encuentro. Vamos a ver si
espero no demorar mucho, pero estas son las provincias que están, digamos, críticas. Estuvo un tiempo, eso tal vez fue noticia también el año pasado, sino en febrero, la provincia de Camaná, que incluso viendo ese dato de SINADEF, ha llegado unos 3 o 4 días cuando fue el pico de Camaná, que la mayoría de los fallecidos eran justamente de Camaná, siendo una provincia chiquita, ¿no? Que tiene una población que no llega ni a 100.000 habitantes. Entonces, Isus tenían 7, 8 fallecidos y Arequipa en total estaba teniendo 10, por así. Entonces, 7 eran de Camaná y 3 del resto de las provincias, ¿no? O sea, llegó a pasar eso, pero ahora no, ahora nuevamente la provincia grande, Arequipa, es la que está dominando en cantidad. De los, por decir, 40 que fallecen, por lo menos unos 32 son de acá de Arequipa y los otros de las otras provincias, ¿no? Y de ahí se entiende que la declaratoria de emergencia justamente ha sido focalizada en la provincia de Arequipa, en Islay y en Cayoma, ¿no? Claro, que son las tres. En realidad, o sea, un poco una opinión mía es que sí hemos debido estar en cuarentena o en caso extremo, provincia de Arequipa, porque como es una provincia, digamos, como grande, llamémosle, es como que hay una gran dependencia de las otras provincias hacia Arequipa. Entonces, lo que ocurre ya es un reflejo de lo que ha pasado aquí, ¿no? Entonces, inclusive, ahora sé que en Mollendo, que es la capital de la provincia de Islay, han instalado 2 camas UCI, antes no había, tenían que venir los pacientes hasta Arequipa, ¿no? Ahora ya tienen 2 camas UCI y están atendiéndolos sin necesidad de venir a Arequipa, ¿no? En Cayoma no hay, no, la ciudad principal es Chivay, del Valle del Colca, hay otras ciudades, Pedregal también, que está creciendo mucho, no hay, todavía no tenemos camas UCI, ¿no? Son ciudades todavía de 40.000, 50.000 habitantes. Profesor Iván Tupac Valdivia, yo le quedo plenamente reconocido por esta comunicación con Enlace Regional, RCR, Red de Comunicación Regional. Lo voy a estar molestando más seguido para que ustedes un poco nos ayuden a entender cómo se está midiendo esta tendencia, los datos que procesan de la Dirección General de Salud, de la Gerencia Regional de Salud del Gobierno Regional y también de otras entidades a fin de ir midiendo, ¿no?, cómo va el compás frente al COVID en Arequipa, ¿no? Y que es una preocupación, no solamente de los arequipeños, sino de todo el país por las informaciones que venimos recibiendo. Yo le agradezco la amabilidad que tiene usted con RCR, profesor Tupac. Ok, más bien a ustedes muchas gracias y estoy a disposición para cuando necesiten alguna información, conversamos, ¿no? Muy amable y felicitarlo por esta data que es sumamente valiosa para conocer cómo marcha la evolución de la COVID en Arequipa y ojalá que esto también sea replicado en otras localidades del país. Muy agradecido, que tenga buenas tardes, muy amable. RCR, la red que comunica y une al Perú.